actividad académica de formación disciplinaria 4 y el seminario de investigación 1. En los últimos 2 semestres, ustedes tienen en tercero y cuarto semestres ya actividades académicas obligatorias de elección por campo de conocimiento. Entonces, aquí aparece por campo de conocimiento 1, de conocimiento 2, de campo del conocimiento 1, la optativa de elección. También hay otra optativa de elección por campo del conocimiento 2, seminario de investigación 2 y taller de asesoría 1. Para el cuarto semestre, actividad académica obligatoria de elección por campo del conocimiento 3, actividad académica optativa de elección por campo de conocimiento 3 y taller de asesoría 2. En estos últimos 2 semestres, los estudiantes cursan asignaturas asociadas al campo de conocimiento que eligieron al momento de su ingreso, al tiempo que elaboran su trabajo de titulación, el cual debe inscribirse en la temática de dicho campo del conocimiento. Sabemos, ustedes por ahí tienen la información de los campos de conocimiento contemplados en el programa de estudios vigente desde 2015, que es desarrollo económico, economía de la tecnología, economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable, economía financiera, economía internacional, economía política, economía pública, que parece que no aparece en las convocatorias, pero pues ahí está, existe, economía urbana y regional, teoría y método de la economía e historia económica. Los campos solamente se ofrecen cuando tienen un número suficiente de estudiantes inscritos, 3 o más. Por tanto, cada campo solamente se abre en las sedes que tengan tal número de inscritos. Si solamente 1 o 2 alumnos de una sede quieren ingresar a un campo de conocimiento, pueden optar por inscribirse en la sede que sí lo abrió porque tuvo 3 o más inscritos. Aquí tenemos directamente lo que significa economía pública. Este campo se concentra en el estudio y análisis de los fundamentos teórico-conceptuales que definen la intervención del sector público en los distintos ámbitos del desempeño económico, la estructura del sistema institucional de la hacienda pública y sus principales instrumentos, y los procesos de toma de decisiones colectivas y de gestión en el sector público. Si quieres, Así, de acuerdo con lo autorizado en el plan de estudios vigente desde 2015, el campo de economía pública incluye las siguientes materias o asignaturas. Aquí ven en el centro todas las asignaturas. Están política económica, política fiscal, finanzas públicas, luego finanzas públicas estatales y municipales, presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, crisis y política fiscal, la experiencia internacional, planeación, programación y presupuestación en México, sistema institucional y jurídico de las finanzas públicas en México y temas selectos de economía pública. Así, en tercer semestre, ustedes tendrán una actividad obligatoria del campo que será, por un lado, política económica y por el otro, política fiscal. En las actividades académicas optativas por elección del campo del conocimiento, están aquí las que pueden ver que son 2, 4, 6, que son finanzas públicas estatales, el presupuesto basado en resultados, la crisis y política fiscal, planeación, programación y presupuestación, sistema institucional y jurídico de las finanzas públicas en México y los temas selectos. Así, para el cuarto, les queda una obligatoria de elección del campo de conocimiento, que es finanzas públicas, y las otras 6 serán actividades optativas de elección por campo del conocimiento, que serán las mismas que he mencionado, finanzas públicas estatales. Si ustedes escogieron 2 para tercer semestre, pueden escoger otras 2 o 3 para cuarto, de las que están en el lado derecho del cuarto semestre. Sí está claro, ¿verdad? Si hay algo que no estuviera claro, les pido que levanten la mano y paramos, ¿sí? Bueno, las asignaturas dedicadas a elaborar el trabajo de tesis, que deberá concentrarse en alguna de las líneas siguientes de investigaciones:
finanzas públicas, política económica, regulación y competencia económica, políticas públicas y métodos de evaluación, sistemas de indicadores del sector público y otras líneas emergentes. Aquí ustedes pueden verlas directamente en el seminario de investigación 2, como se indica en la flecha roja, y el taller de asesoría 1. Y en el cuarto semestre, bueno, el taller de asesoría 2. Ya ustedes con su tema elegido, hablado con su tutor, puestos de acuerdo, y entonces ustedes ya dentro de estas grandes líneas de investigación que he mencionado, ustedes pueden pues hablar de algún tema, ¿no? Piensen que finanzas públicas es muy amplio, política económica pues tanto más, y bueno, políticas públicas y métodos de evaluación también es muy amplio, pero hay otros un poco más restringidos y más acotados, como son los sistemas de indicadores del sector público, que es reciente dentro del sector público y muy importante. O sea, dentro del sector público han aparecido algunas aperturas, digamos, de estudio del sector público, que es indispensable que en las maestrías, bueno, en una maestría de economía pública se estudie. Debo decirles que a presión propiamente de la Cámara de Diputados se abrió el campo del conocimiento de economía pública. Aquí no existía. Entonces, cuando insistieron porque querían que se les impartiera aquí en la facultad, se abrió esta posibilidad de esta maestría y resultó de pues muy buen resultado, de éxito realmente, pues muy importante para los diputados, para la gente que está directamente relacionada con las decisiones de política económica, de finanzas públicas, de política fiscal, etcétera, les resultó sumamente importante. Y de allí, bueno, también la apertura hacia el doctorado en el campo del conocimiento también de economía pública, con las mismas líneas del conocimiento que tenemos ahí ante sus ojos. Ahora, tenemos aquí ya los programas existentes de política económica, por ejemplo, en donde ven, bueno, en qué semestre 3 y 4 puede ser, campo del conocimiento de economía pública, etcétera, y los temas los ven abajo, donde dice índice temático, la política económica en el contexto de la crisis actual, las bases de la macroeconomía, la política monetaria abierta en el papel del dinero, el papel de los bancos centrales, financiamiento e inestabilidad y la política monetaria en México. En la política cambiaria, asimismo se abre como política cambiaria en génere, la política cambiaria en México. Y luego la política comercial, la importancia de la política fiscal y los mitos del déficit fiscal, los problemas de la zona euro, la austeridad fiscal, deuda y recesión, la política fiscal en México, por qué la disciplina fiscal es una política equivocada en el contexto de recesión económica. Esto es todo un tema que aquí, como con la libertad que nos propicia la libertad de cátedra, nosotros podemos hablar muy amplio en estos términos de política económica. Así también aparece la bibliografía, bueno, que puede ser siempre actualizada por cada profesor en cada semestre que se imparta. Aquí tenemos propiamente la de política fiscal, que consta de los siguientes temas: el papel de la política fiscal en el desarrollo económico, los mitos contra el déficit fiscal, qué persigue la disciplina fiscal y los problemas que genera, la política fiscal en México y América Latina, la política fiscal como instrumento contracíclico, el regreso a la disciplina fiscal y sus consecuencias, por qué la disciplina fiscal es una política equivocada en el contexto de recesión económica, hay límites al financiamiento del déficit fiscal, qué es responsabilidad y sustentabilidad fiscal, política fiscal para el pleno empleo. Este es propiamente el contenido original de esta asignatura política fiscal. Aquí su bibliografía básica y complementaria, y luego propiamente la asignatura finanzas públicas. Aquí los temas y subtemas son
teoría general de la economía pública, en donde comprende macroeconomía y el papel de las finanzas públicas, aspectos generales de la economía pública de México, la economía pública y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el marco jurídico de la economía pública en México, la organización del sector público de México, enfoques teóricos de la economía pública de México. El tema 2 es teoría del gasto público. Aquí están los egresos públicos de México, política de gasto, gasto público, inversión pública, gasto social, presupuesto de egresos de la Federación, el marco jurídico de los egresos públicos, la gestión para resultados en México, el ciclo presupuestario, forma de integración y de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, evolución y tendencias de presupuesto de egresos de la Federación, gasto federal versus gasto federalizado, el presupuesto con perspectiva de género en México. Entonces, esta sería la apertura del 2. El 3 sería teoría del ingreso público, los ingresos públicos de México, política tributaria, los problemas de los ingresos públicos, la política de precios y tarifas, la base jurídica de los ingresos públicos de México, principales ingresos públicos de México y su clasificación, momentos de los ingresos públicos, los principales impuestos de México, política tributaria y fiscal, otros ingresos públicos, forma de integración y de aprobación de la Ley de Ingresos en México, evolución y comportamiento de los ingresos públicos y desigualdad social. El 4 sería teoría de la deuda pública, la política de la deuda pública en México, la composición y evolución de la deuda pública. El 5, teoría general del presupuesto, el presupuesto visto a través del gasto, uso de las clasificaciones presupuestarias, el presupuesto basado en resultados, el presupuesto como mecanismo de redistribución de la riqueza, normatividad y proceso presupuestario, transparencia y rendición de cuentas. Como ven, es bastante amplio y bueno, creo que bastante al clavo, ¿no?, con lo que se necesita conocer. Su bibliografía básica, su bibliografía complementaria y los programas de estudio de las materias optativas, igual que los campos de conocimiento. Las materias optativas solamente se ofrecen cuando tienen 3 o más alumnos inscritos, de tal forma que no se abren las materias con menos alumnos, pero estos pueden optar por inscribir su optativa en cualquier otra sede de la UNAM, no nada más de las de economía, siempre y cuando la temática sea equivalente. Aquí tenemos el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, que son de las pues propiamente optativas. Es, en primer lugar, planeación orientada a resultados, Sistema Nacional de Planeación Democrática, alineación, plan, programa, presupuesto. El 2, programación y presupuestación, en donde se hace la programación presupuestaria, se habla del manual de programación y presupuesto, el presupuesto de egresos de la Federación, etapas de ciclo presupuestario, los programas presupuestarios. El 3, el sistema de evaluación del desempeño, la matriz de indicadores de resultados, los indicadores de desempeño, el proceso de seguimiento, la evaluación del desempeño, la evaluación, el modelo sintético de información del desempeño. Luego, el 4 tema, transparencia y rendición de cuentas, la ley de transparencia y rendición de cuentas, informes trimestrales, cuenta de la Hacienda Pública Federal, aprender a buscar dentro de la cuenta pública, que es un problema muy importante, serio, pero muy importante a conocer cuando se estudia este aspecto de la economía pública. La cuenta, los informes del Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, el programa para un gobierno cercano y moderno. Luego, transparencia presupuestaria. Bien, aquí también bibliografía básica y complementaria. Otra, finanzas públicas estatales y municipales. Hoy en día, uno de los temas pues más importantes a estudiar, porque al parecer las finanzas estatales y municipales
son ahora motivo incluso de una ley de disciplina financiera porque han entrado en endeudamiento muy acelerado y al parecer de las autoridades esto es inconveniente. En fin, aquí vemos en el tema 1 lo que es el federalismo hacendario, es decir, lo que significa la federación y luego la hacienda de estados y municipios, aspectos teóricos del federalismo, antecedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El tema 2, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en qué consistió el acuerdo de coordinación fiscal, transferencias federales a entidades federativas, participaciones federales, aportaciones federales, convenios, o sea, todas aquellas aportaciones y participaciones y transferencias en general que reciben estados y municipios de la Federación. Finanzas estatales y municipales en el número 3, atribuciones y responsabilidades fiscales, fuentes de ingreso estatales y municipales, responsabilidades de gasto y transferencias, deuda estatal y municipal. El 4 es federalismo y capacidades institucionales, donde se ve la capacidad hacendaria y heterogeneidad estructural, municipios y capacidades de recaudación y gasto, hacienda estatal y capacidades de recaudación y gasto, transparencia y rendición de cuentas, y hay por ahí una que es opción, el centralismo. Bueno, depende de dónde se hable, en qué momento se plantee. Bibliografía básica, y aquí otra más, crisis y política fiscal, la experiencia internacional. Aquí se ve política macroeconómica, crecimiento y estabilidad, política monetaria y política fiscal, equilibrios macroeconómicos, crisis y política económica. El 2, política macroeconómica, pobreza y desigualdad, crecimiento, desigualdad y pobreza, política fiscal y redistribución del ingreso, estructuras tributarias, qué significa la progresividad y eficiencia, gasto público, distribución y desarrollo. El 3, globalización y reforma estructural. Aquí, bueno, habría que ver también con lupa lo que ha significado el proceso de globalización y las reformas estructurales. Aquí se estudia, pues, política económica y reforma estructural, globalización y política económica, política fiscal y contención de la crisis, reforma y efectos sociales. El 4, crisis global y política fiscal, estudios de caso. Crisis y política económica en Estados Unidos, crisis y política económica, el debate europeo, América Latina, crisis y desigualdad, pactos fiscales y equidad distributiva. Esto tiene también su bibliografía amplia. Planeación, programación y presupuestación en México, pues tiene aquí también planeación orientada a resultados, Sistema Nacional de Planeación Democrática, alineación, plan, programa, presupuesto. Creo que esta yo la había pasado, no sé. Sí, ¿verdad? En fin, bueno, aquí está bibliografía básica y complementaria. Aquí está Sistema Institucional y Jurídico de las Finanzas Públicas en México. Es muy importante conocer el marco institucional de las finanzas y las políticas públicas. En esta asignatura se pretende, pues, ver política pública y finanzas públicas, el entorno común, problemas públicos y agenda de gobierno, sistema político e institucional de la gestión pública, marco jurídico e institucional de los ingresos públicos y la deuda pública, donde se estudia, pues, a fondo todo este marco que deviene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal, la normatividad tributaria, el ámbito estatal y municipal, soberanía y federalismo, Ley General de Deuda Pública, deuda estatal y municipal, marco legal. Aquí habría que agregar esta nueva ley de disciplina financiera. El marco jurídico e institucional del gasto público, en donde se ve a partir de la Constitución Política, la Administración Pública Federal, la normatividad del gasto, presupuesto y programas, el ámbito estatal y municipal, transparencia y control del gasto. El 4, transparencia e información pública, reformas y leyes de transparencia, gobierno abierto, la obligatoriedad de informar, transparencia y rendición de cuentas como política pública.
Bueno, aquí también bibliografía básica y complementaria. Hay temas selectos de economía pública en donde ya algunos profesores se han acercado para decirme que tienen en mente una optativa, en este caso financiarización de las finanzas públicas, que estaría dispuesta la maestra Violeta Rodríguez del Villar a plantearla como uno de las optativas y que bueno, está para escoger, ¿eh? Y algunos otros profesores que pretenden también, con base en lo que ya está en el programa, derivar algún tema específico, selecto pues, que consideren que es de interés y que pudiera también ser de interés para los alumnos. Hasta aquí es pues la presentación de lo que es el campo del conocimiento. Está bastante abierto, como ustedes pueden ver. Existen ya no solamente las materias obligatorias principales, sino también las que no son obligatorias, que son optativas, algunas, y otras que pues puedan surgir en el camino. En esto nosotros contamos con 9 o 10 profesores, algunos de los cuales ustedes ya conocen seguramente, como es Carlos Tello Macías, Arturo Huerta, Marcela Astudillo, Gabino Tapia García, Abelardo Aníbal Gutiérrez, Violeta Rodríguez del Villar, que la mencionaba, Irma Manrique, una servidora, Ernesto Bravo Benítez, el doctor aquí a mi lado, y Raúl Ignacio Morales de la FES Aragón. Hay algunos otros nombres que quizás se me escapan ahorita, pido una disculpa, pero somos alrededor de 10 u 11 profesores, tutores, dentro del campo del conocimiento. Ya en este momento, trabajando con temas de economía pública. Por mi parte, acabo ya de egresar a 4 personas del ámbito de economía pública, entre ellos el doctor Ernesto Bravo y otros que ya están ahorita pues haciendo funciones de tutores y en su trabajo dentro de algunos en el Politécnico, y por ahí ya hay gente que está impartiendo docencia y ocupándose de la tutoría de algunas tesis de doctorado. Entonces, estamos a sus órdenes. Nos parece de la mayor importancia es que haya surgido y que se haya aprobado este campo del conocimiento. Las razones que les he dado en principio, ustedes les pueden agregar todas las que quieran, porque después de todo somos de la idea de que la intervención del Estado es muy necesaria, a pesar de que en este momento no existe como paradigma en este momento, sino más bien todo lo contrario. Pero digamos, en la docencia, en la educación abierta, en lo que queremos que conozcan nuestros alumnos dentro de la universidad, tenemos la obligación de hablarles de todo lo que es posible, observar, estudiar y escudriñar, investigando con las asignaturas que están aquí en el campo, más el conocimiento de los catedráticos con que contamos. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna intervención? Tienen mucho frío, creo. Ay, sí. ¿Ya conocían el campo? ¿Más o menos? ¿No, verdad? Bueno, en todo caso, estos programas están en las páginas de la facultad, de economía, de toda economía, ¿eh? Sí. Ahí pueden encontrar todas estas asignaturas y bueno, la presentación que yo he hecho ahora es con base en lo que ya tenemos conocido. Pero yo les repito, hay actualmente varios profesores que tratan ya de impartir, de ser tutores incluso dentro de este importante campo del conocimiento. Como ven, se roza por ahí con política económica, con economía financiera, es obvio. Yo creo que todos los campos del conocimiento tienen puntos de toque, pero en somos muy cuidadosos de lograr que sea la economía, sobre todo del sector público. ¿Quieres agregar algo? Sí, doctora, cómo no. Sí. Pues efectivamente se trata de un campo
de conocimiento que hacía falta, que estaba propuesto desde principios del año 2000, ya Sí. estaba planteada, digamos, la idea de que se dedicara un espacio en el posgrado al tema específico de la intervención del Estado en la economía. Y bueno, aparte de que los profesores que nos veníamos desempeñando en esas líneas lo estábamos exigiendo desde hace tiempo, ¿verdad? Efectivamente la Cámara de Diputados hizo la propuesta. Y fíjense ustedes por qué. Resulta que hay instituciones como el ITAM y como el TEC de Monterrey que establecen sus diplomados, ¿verdad?, de políticas públicas, ¿no? Entonces es un contrasentido a final de cuentas, ¿verdad?, que instituciones privadas, que finalmente algunas de ellas son la filosofía real de su ser, pues está la desconfianza, ¿no?, alrededor de la intervención del Estado en la economía, es más, ni lo quieren a final de cuentas, ¿no? Entonces, muchos diputados, legisladores, incluso en los diplomados de economía pública aquí de la facultad, pues nos llegaban secretarios de finanzas de los estados, legisladores, síndicos, etcétera, que querían una lectura, una visión de los temas a nivel de especialidad, de maestría y doctorado, vistos, pero a partir de una visión de Estado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ofrece este campo de economía pública. Un campo que, bueno, está dedicado al análisis de los temas del sector público, por supuesto, desde esta escuela, pero no es la única, ¿no? Tenemos otras perspectivas teóricas también igualmente importantes como la economía pública, dedicadas al análisis del sector público, pero esta es, digamos, la que tiene más consistencia teórica y metodológica, ¿sí? Y entonces, bueno, a final de cuentas, no solamente es el reclamo de especialistas que piden ser formados y conocer bajo esta visión los temas de esta agenda en particular, sino también crear finalmente conocimiento nuevo de los temas de la intervención del Estado en la economía a partir del ámbito latinoamericano y específicamente mexicano, ¿no? Sí. Entonces, con eso nosotros le damos respuesta a final de cuentas, no solamente a las peticiones de la Cámara de Diputados, a las necesidades, digamos, de la planta docente de la licenciatura y de las especialidades que estaban pidiendo que se aperturara esta línea, sino también de la necesidad misma de hacer avanzar las grandes líneas de investigación de los temas que tienen que ver con la intervención del Estado en la economía. Temas como la elección pública, la economía del bienestar, por supuesto todos los temas que acabamos de ver, de evaluación, de planeación, incluso decían de las líneas tangenciales con las que este campo llega a rozarse con otras líneas como economía financiera, organización industrial, no se diga, incluso economía urbana y regional. El tema de finanzas estatales y municipales tiene una convergencia, claro, pero inmediata, de tal manera que se trata en realidad de un campo de conocimiento, digamos, de carácter transversal, ¿no?, que los va a preparar muy bien, ya sea que quieran seguir como docentes y en la investigación a nivel del doctorado y en este ámbito ya profesional, o si quieren a final de cuentas pasar al ejercicio profesional, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público, ¿no? La visión de esta que aquí se les va a dar de los temas del sector público, aunque pareciera trillado o incluso, pues digamos, una perogrullada, pues es más que claro, ¿no? Nosotros vemos al Estado como una palanca de desarrollo central o clave para un país como el nuestro, ¿no?, que tiene fuertes asignaturas pendientes y que creemos firmemente que el mercado no nos la va a resolver. Tampoco estamos en contra del mercado, pero sí reconocemos que el mercado es una institución con muchas falencias, ¿verdad?, y que así como se creó el mercado, también en los orígenes de la humanidad se creó a la institución gubernamental, precisamente, para cubrir muchos aspectos que el mercado no cubría en ese tiempo, no los cubrió a lo largo de la evolución ya de la sociedad y tampoco lo está cubriendo. Y pues para muestra un botón, doctora, la crisis del efecto tequila 94-95 en México y por supuesto la última crisis de la subprime 2008-2009, ¿verdad?, que están evidenciando finalmente las carencias de un modelo que apostó completamente al mercado y en donde la presencia del Estado era estrictamente marginal. Y familiarizaron tanto al Estado, ¿verdad?, lo redujeron a tal nivel que le han imposibilitado al propio Estado y a sus instrumentos de política económica interactuar de manera más eficiente, no solamente con el mercado, sino con la sociedad, para sacar, digamos, a las sociedades y a la economía del escollo en donde están, ¿no?
Entonces, la idea es crear cuadros de alto perfil con esta filosofía, ¿no? Que tengan la capacidad de crear conocimiento nuevo en estas líneas de investigación y también al nivel del quehacer de la política económica, pues que puedan aportar, ¿no? Con su creatividad, con una visión más abierta, más plural, más heterodoxa, para la atención y resolución de los problemas en las áreas en donde, bueno, pudieran ustedes también colocarse para el ejercicio profesional a nivel ya de especialistas de alto nivel. Así es. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? Quedó clarísimo todo. Pues qué bueno, dígame. Sí. Aún no, nadie. Es muy nuevo. Acuérdate que acabamos de decir, se aprobó en 2015 apenas. Entonces no se ha podido hacer sí hay invitaciones, por supuesto, pero la propia universidad no ha hecho ningún planteo desde el momento en que pues faltaba darle cuerpo a todo este campo para poder ya enviar alumnos. En el momento en que ustedes entran ya a tercer semestre, entonces sí, ya tienen posibilidades incluso ustedes mismos de buscar la universidad que les conviene. Un ejemplo, hay los intercambios. Las universidades españolas todas tienen líneas convergentes con la economía del sector público, la que ustedes quieran, las madrileñas, las barcelonesas, no sé, la de Universidad de Santiago de Compostela, con las que tiene la universidad convenio, incluso con la Universidad de Gobierno, ¿no? Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, las universidades brasileñas, también tenemos convenios, a partir de las cuales ya se puede, una vez que el campo esté en pleno, ya está consolidado, digamos, ya ustedes están recibiendo dentro del campo de economía pública todo lo que puede tener a partir del siguiente semestre, porque ahorita solamente sería el seminario de investigación, pero en el siguiente ya ustedes tienen que hacer una elección de las obligatorias, ya les expliqué cuáles son, y de las optativas. Entonces ya están de lleno en eso y ustedes ya también se pueden ir colocando y pensando en esas líneas de intercambio que las hay. Y pues, les piden que las usen porque son muchas las que ofrece la universidad. Bueno, no sé qué tantas, porque ahora el presupuesto, bueno, pero… Pues ahí ya también es cuestión de ellas qué tanto se puedan mover, sí, ¿no? Y mencionamos esas universidades, pero también están las londinenses y es el caso, ¿no? Sí. Universidades de Japón y también estamos viendo la posibilidad de tener intercambios con Japón y con China y pueden ser opciones también, Con China ya la hay, sí. Ya la hay, entonces… Sí. Ya también dependerá de ustedes que tanto se muevan y encuentren la equivalencia de las materias y sobre todo el idioma, en el caso de que vayan a universidades que exijan, pues de menos el inglés, ¿no? Pero bueno, un requisito básico ahí sí parece ser los convenios de intercambio, de colaboración académica que tiene la universidad con esas universidades. Pero bueno, lo importante es que… Posibilidades sí las hay, Hasta hoy no, porque, repito, apenas es muy nueva, está por entrar ya de lleno todo el campo en acción. En todas las sedes, en todas las entidades. Nada más con las únicas limitantes del número de alumnos que, por ejemplo, en FES Acatlán y en FES Aragón, pues es limitado. Entonces, a veces no tienen suficientes alumnos para abrir un grupo. Pero aquí sí lo hay, aquí y en el instituto. Entonces, bueno, tienen siempre la posibilidad. Ustedes ya están aquí. Así. Y nada más comentarles que finalmente la planta de académicos del campo, pues es una planta con amplia experiencia, no solamente en la parte académica, sino también en su paso por el sector público. Prácticamente también todos estuvimos en dependencias federales o locales en los temas relacionados con el sector público, entonces se tiene además experiencia práctica y yo creo que eso ayuda bastante. Efectivamente, y aparte de estos profesores que están aquí, que les acabo de leer, que somos más o menos una docena, hay otros profesores que también se incorporan posteriormente para dar
alguna otra asignatura. Aquí tengo nada más aquellos que estamos como opción principal en economía pública, pero nosotros podemos estar en diferentes campos, en economía financiera, en la de economía sustentable, o cómo se llama, aplicada, etcétera. Entonces, sí podemos tener mucho más amplio el abanico, digamos, de docentes, y son pues casi todos los que ustedes van conociendo aquí. Si ya estaban aquí en la licenciatura, muchos de ellos están también en el posgrado. ¿Nada más? Bueno, espero que se inspiren y entren al campo. Bienvenidos para quien se Bienvenidos. interese, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. A ver aquí.